Hola, Manuele. Hola, Rafaela. Bienvenidas a La Otra Mirada. La Otra Mirada es un podcast que nace hoy dedicado al cine, pero hablamos de otras cosas. Bueno, sobre todo vamos a hablar de cine. Vamos a hablar. Cine, series, ¿no? Un poquito de todo. Sí, este primer capítulo, que es el capítulo piloto, lo vamos a llamar Made in Spain. ¿Y por qué lo vamos a llamar Made in Spain? Porque vamos a hablar de varias películas que se han estrenado últimamente en las salas y que son de aquí. O sea, es decir, los directores son de España. Muy Sí. bien. Bueno, pero antes vamos a contarle un poquito a estas personas que nos están escuchando, ¿no? De dónde surge esta idea de La Otra Mirada, por qué se nos ocurre hacer esta cosa, ¿no? ¿Cómo podríamos explicárselo a la gente? A ver, nosotros somos cinéfilos, ¿no? Sobre todo, ante todo, cinéfilos. Ante todo cinéfilos. Nuestra vida se equipara a grandes escenas de grandes películas. Desde hace mucho tiempo vamos al cine y cuando salimos de la sala, bueno, sobre todo, vamos a decirlo, no siempre, pero vamos a sesiones de versión original. Entonces nos gusta ir a la sala y luego comentar la película. Esto es algo que hace todo el mundo. No somos profesionales, no somos críticos cinematográficos, pero consideramos que lo que aportamos en esas charlas es interesante y lo podemos compartir con nuestros oyentes, ¿no? Porque ya podemos hablar de oyentes. De oyentes, efectivamente. Y no queremos privaros de estas grandes conversaciones que tenemos, que se queden ahí un poco en la privacidad. Y un día pues dijimos, pues ¿por qué no? Vamos a grabarnos y a ver qué sale de todo esto. Exacto. Porque, a ver, revistas de cine existe, fotogramas, existe Cinemanía, existen programas de cine con críticos maravillosos, Quinótico, María Guerra, es decir, Bollero en El País. Favor, hay mucho crítico, ese Bollero, ese Carlos Bollero, que a ver, sin él. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que dice, pero es un gran referente, ¿no? en la crítica. Correcto. Está el cine de Hollywood, pero está el cine independiente. Está el cine comercial, que también vamos a hablar de él. Claro. Pero el cine alternativo. Es decir, hay mucho cine y hay series, pero el cine también es la vida. Entonces nos gusta, nos apasiona y vamos a ver qué pasa. Y lo queremos compartir. Y bueno, pues los jueves es un poco nuestro día, ¿no? De ir al cine, ya hace como, yo creo que llevamos 2 años ya, ¿no? Que decidimos juntarnos, antes íbamos pues cuando nos apetecía, pero ahora es como nuestro día de ir al cine los jueves, que lo llamamos nuestro jueves cultural, porque al principio intercalábamos cine, teatro, danza, pero luego vimos que al final, pues como que el cine es lo que más nos gustaba, que eso no quita que alguna semana veamos otra cosa. Y entonces, pues, como extensión de esos jueves, pues este podcast, de momento podcast, porque vamos a deleitaros con nuestras voces de momento. Exacto. Al principio va a ser solo audio. Si evolucionamos, si nos apetece y nos escucháis, pues a lo mejor es un podcast de vídeo, pero esto es que ya no sería un podcast, sería un vídeo. Exacto. Pero esto... Bueno, no, hay podcasts que son vídeos, ¿no? Correcto. Es futurible, no sabemos qué va a pasar. Estamos en el capítulo 1 de audio de películas que hemos visto, que son unas 5, que vamos a hablar de ellas. ¿Nosotros quiénes somos? Bueno, pues yo soy Emanuele y Emanuele también queremos un poco dejar la incógnita, aunque sabemos que los que estáis ahí detrás oyéndonos sois nuestros colegas al principio, obviamente. No creo que tengamos que hablar de nuestras profesiones ni no, simplemente pues de tus gustos, ¿no? Igual una de tus películas favoritas, sí. O bueno, o qué supone el cine para ti, por qué te gusta tanto. Igual sería una buena presentación, no sé. Vale, sí, porque, o sea, nosotros tenemos unas profesiones dedicadas, relacionadas con otra cosa que es el cine, pero nos gusta, lo que nos... O sea, tú, por ejemplo, ¿podrías decirme cuándo te diste cuenta que te gustaba mucho el cine? Porque yo hubo un momento en el que sí que me di cuenta. A ver, yo nací en un pueblo de 3.000 habitantes muy pequeñito, a 50 kilómetros de Valencia, y en mi pueblo no había nada excepto el cine los domingos. Claro.
Entonces yo iba al cine a ver 2 películas, me acuerdo de pequeño. Bueno, también tocaba en la banda de mi pueblo, etcétera, pero sobre todo me apasionaba ir al cine y yo recuerdo muy pequeño ver Tarzán, ver La Guerra de Papá, pero también ver La Guerra de las Galaxias, o es decir, venía todo tipo de cine los domingos por la tarde. Ahí es cuando empecé a flipar, pero luego ya cuando con 18 años me vine a Valencia a vivir y a estudiar en la universidad y tal, entonces me convertí un poco en un friki, porque no tenía televisión en casa en aquel entonces cuando yo era estudiante y me iba a los cines Albatros a ver películas por un tubo y ahí creo que me convertí en persona de sala de cine. De hecho, hoy en día estamos enrollando, me estoy enrollando mucho. No, no, Vale, no, no, vale. es súper Hoy en interesante. día creo que todo ese bagaje me hace que no disfruto más yendo al cine con la sala a oscuras, en la butaca, que ver películas en casa. El ritual, ¿no? Lo Un hago poco. también, como todo el mundo, y veo Sí. series en el teléfono si hace falta, pero yo soy persona de sala. Que es un poco el objetivo también de este podcast y animaros, ¿no? Luego, cuando lleguemos al turno de una película, os voy a contar una anécdota que me pasó ayer precisamente, hablando de una peli, que es un poco el sentido de hacer esto. Muchas veces, bueno, pues la gente no acaba de entender una película, no es que nosotros aquí os vayamos a descubrir nada, pero quizá, bueno, pues también el hecho de haber visto mucho cine pues hace que tengamos una mirada, por eso también la otra mirada, pues una mirada más entrenada. Y es un poco ayudaros y animaros a entender alguna peli, a comentarla y también a ir más al cine, ¿no? Porque ahora con la invasión de las nuevas plataformas, donde al final tienes todo súper a mano, bueno, no creo, yo creo que sí que pasó una época un poco más de bajón, pero ahora yo creo que el cine está pasando por un buen momento últimamente. y veo mucha gente en el cine. Pero porque los cines, creo que las salas, sobre todo en Valencia, nosotros estamos hablando desde Valencia ciudad. Bueno, las sí. salas se están reinventando, en otras ciudades no lo sabemos, pero tú te vas al Cine Lis y todos los lunes va un director o un actor a hablar de sus películas. Te vas al Babel y se conectan online con otras salas de España para hacer cineforums, cineclubs. Es decir, el cine como tal ha pensado que no puede competir con Netflix. Claro. No sé si podemos, sí, podemos hablar de Netflix perfectamente. Sí, o sea, momento, podemos hablar de todo. No nos vete Se nadie. nos está escuchando nuestras parejas y nuestros padres hoy en este primer capítulo. Sí, probablemente. Algún amigo más y ya está. Pero me estoy yendo, nos estamos yendo No, de no. tu pregunta. Retomo. No, de tu pregunta que era muy interesante. ¿Cuándo te diste cuenta? Porque yo lo he contado, que estabas conectado al cine y que el cine te gustaba y te apasionaba. ¿En qué momento de tu vida? Bueno, pues es muy bueno Te porque devuelvo tu pregunta. escuchando, fíjate que iba a contestar otra cosa, pero escuchándote ha sido muy bueno porque me ha venido un flash, te vas a quedar, bueno, alucinado con esta anécdota. Yo, bueno, pues he ido a un colegio de monjas, ¿vale? Como me están escuchando mis amigos, familiares, etcétera, lo saben, lo sabéis. Entonces, en este colegio, los domingos había una actividad, también eran los domingos, curiosamente, yo creo que eran los domingos, o viernes tarde, no lo sé. Es que ahora no recuerdo, pero bueno, iba con una tarjetita y todo, iba con una especie de carnet. Si lo recuerdo en el próximo, así os dejo con el gancho, en el próximo capítulo os diré el nombre. Y eran los días de cine, y entonces tú te podías ir allá al colegio y la monja te ponía películas. Hostia. También te digo, no recuerdo ninguna de aquellas películas, no te sé decir qué películas veríamos, el contenido, el tipo también, bueno, pues el cine que se hacía, ¿no? Un poco supongo que sería comercial, pero me acuerdo de esto, y esto es algo que te enganchó, como que pasó y yo no le di importancia, pero creo que sin duda fue una cosa, ¿por qué? Porque yo asociaba el ocio con el cine, es decir, yo era pequeña como para salir por ahí con las amigas, pero a eso me dejaban ir, ¿vale? Entonces, pues como tú, ¿no? Un poco ocio, que has dicho, tampoco había mucho que hacer, ¿no? Entonces, ahora yo creo que también los adolescentes, en general la gente tiene muchas opciones de ocio. Para nosotros el cine, sin duda, fue la gran opción, ¿no? De entretenimiento, de ocio, de salir, y entonces está muy guay relacionar eso, ¿no? O sea, para nosotros es pasar un buen rato, ir al cine, es algo divertido, ¿no? Es... Sí, pero fíjate, perdona que te corte, que es muy interesante lo que dices. Yo tengo un compañero de trabajo que tiene, a ver, está en tu década, en la cuarentena, que a veces, mi compañero es Raúl, no sé si me escuchas, Raúl. Saludos, Raúl. A veces le digo, me voy al cine, me dice, ¿qué película vas a ver, José? Emanuele. Y yo voy a ver tal,
tal, de tal nacionalidad, subtitulada. Y dice, ¿vas a ver películas subtituladas? Es decir, que la gente, esto no está muy acostumbrado. Bueno, porque supone también un esfuerzo, estar Claro. leyendo. Al final el cine, por ejemplo, de palomiteo que digo yo, pues que también está muy bien y a mí a veces me apetece y lo necesito. Sí, todo. Porque vas a entretenerte y a no pensar y genial. Pero luego, pues es verdad que ese cine que te hace reflexionar, que te hace pensar, pues a mí me parece muy interesante. Que los cines Kinépolis y las multisalas y los centros comerciales también están súper bien. Sí, 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 sí. Y abogamos por esto y que hay que ir a ver esas películas. Pero justamente las películas que vamos a hablar hoy son películas, bueno, no, hay de todo un poco, Sí, porque vamos a hablar de Sirat, que Sirat se ha convertido en una película que va a ser nominada a los Oscars y posiblemente se va a hacer más grande y comercial. Es decir, no vamos a hablar solo de películas pequeñitas. Pues como la has mencionado, voy a decir ya la anécdota. Yo pensaba que igual Sirat, que era, vamos a hablar de muchas, pero pensaba que igual la dejábamos como para el final, ¿no? Porque es como la que más polémica y quizá más temazo tiene. Pero bueno, ya que hemos entrado, Sirat, fenomenal. Pues yo ayer por la tarde, hablando con una persona, le contaba pues un poquito esto, que pues mañana he quedado, vamos a grabar nuestro primer podcast y le contaba un poco pues de qué iba esto de la otra mirada. Y entonces salió el tema de Sirat y esta persona me preguntaba, dice, es que yo no la he entendido. Y entonces yo, pues bueno, yo le dije, pues yo te la explico en un momento. Ya os digo, desde la perspectiva de una persona, una espectadora, no una profesional del cine. Pero como yo, pues había entendido la película, el significado que para mí había tenido, ¿vale? Que luego hablaremos. Y cuando se lo conté, es verdad que se me quedó mirando esta persona y me dijo, ostras, pues no lo había pensado, ¿no? Por lo que os decía antes bueno, pues de este podcast o de lo importante que es también esa tertulia, que ahora también se lleva mucho en los cines, esos clubs de cine, que nosotros apoyamos un montón porque es una súper idea y una propuesta muy interesante para que la gente también pues entienda mejor, vea otros puntos de vista. Y bueno, me hizo gracia, ¿no? Que cuando me dijo esa chica, pues mira, ahora lo he entendido, ¿no? Porque a veces necesitas esa otra mirada, ¿no? Pero es que Sirat, creo, ya que estamos en materia, y yo creo que empezamos por Sirat, sí. Crea controversias, es decir... O la amas o la odias. Correcto. Yo creo que la gente la ama o la odia. Mira, el otro día me encontré con una conocida, Blanca, lo digo así, que me dijo, he estado con Bernardo hace poco, que es un amigo nuestro en común, y hemos estado polemizando por Sirat, porque a mí no me ha gustado nada y a él le ha chiflado. Y entonces pensé, coño, es que este tipo de películas que no dejan indiferente son las películas. Claro, yo creo que lo bueno de esa película y lo que está aportando precisamente es que la gente esté hablando de cine para empezar. Que eso pasa, bueno, no sé si pasa poco, pero ya que la gente esté hablando, esté dando su punto de vista, a mí me ha gustado, a mí me ha horrorizado, ya es positivo. Ya es positivo. Mira, tengo que decirte que hace poco he visto un documental, ¿no? Sí, sobre el director, sobre Oliver Laxe, ¿no? Y me parece un tío top, o sea, me encanta. Es que él es como muy interesante, ¿no? Es un filósofo de vida en el fondo, ¿no? Aparte de que, bueno, nació en París de padres gallegos, se fue a Tánger a vivir, el cine él lo entiende de una forma, porque solo ha hecho 3 películas y ha llegado ahí a Sirat, que Sirat para mí es una mezcla de cine de aventuras, Mad Max, La Guerra de las Galaxias, es como una superproducción. Es muy futurista, ¿no? Yo le veo ahí un aire futurista. Pero es de cine independiente, hecha con 4 duros, no sé, porque está ahí el deseo, está ahí detrás la productora de Almodóvar que ha puesto pasta. Pero este tío se inventa una super peli que te llama la atención y que detrás tiene una filosofía, porque Sirat, bueno, ya se ha dicho, ¿no? Que es el tránsito en árabe... El cielo y el infierno, ¿no? ¿Era? Exacto. Pero todo el rollo, la temática de... ¿Cómo se llaman las fiestas estas? Las rave. Las rave, ¿no? Que bueno, yo te envié... no sé si a ti te lo envié, se lo envié a alguien, a mi amigo Alex, que también le gusta mucho el cine. Hola Alex, espero que nos estés escuchando. Hola Alex. Pues me saltó una noticia por Instagram que la rave era real, que él se fue a una zona de Marruecos. No sabía. No tengo muy claro si el lugar era Marruecos, pero él se fue a una rave de verdad. Y entonces habló con la gente de allí y le explicó un poco su filosofía del cine, el estilo de cine que él hacía, y le pidió
que les pidió que les dejaran grabar. Y la condición de la gente que estaba allí fue, perfecto, no tenemos ningún problema en que nos grabes mientras estamos de rave, nosotros vamos a estar a la nuestra. Pero no queremos ningún corte, o sea, no queremos que se note que se está grabando. O sea, que no venga nadie y diga, corten, volvemos a empezar. Dice, tú grabas el material que quieras, luego tú ya editas, tal. Dice, nosotros vamos a estar, dice, y la única condición es que nos dejes estar 12 horas seguidas, creo que eran un montón de horas, no sé si eran 12 o... sin cortar la música. O sea, aquí la música no va a parar. Entonces, claro, cuando lo vi, y de hecho él cuelga un fotograma donde se ve en el fondo a él grabando, que no sé si se ha colado, ¿sabes?, en la peli. Sí, esto creo que me lo dijiste, pero yo no lo capté, eso no lo vi. Yo tampoco. Entonces, claro, ahora entiendo también, al ver esto entendí que es verdad que el principio es como muy realista y realmente parece que estás ahí, ¿no? Correcto. En la rave, y eso ya es un punto, ¿no? Es que yo creo que la fuerza de esa peli es la mezcla de actores no profesionales, que es la inmensa mayoría que ha hecho el director, excepto Sergi López, que es el actor, el protagonista, y es un tío profesional que tiene un montón de películas con Isabel Coixet en Francia y tal, pero todo el resto son personajes que posiblemente se lo han encontrado en raves de verdad. Sí, de hecho la mayoría de actores no son profesionales. Eso es la fuerza de la peli, entre otras cosas. Ahora lo hacen muchos directores, porque es verdad que al final no están tan viciados, ¿no? Supongo que buscarán ahí la frescura un poco de la persona que realmente no está interpretando. Al final es un poco una mezcla de, o sea, el cielo y el infierno podría ser un poco, igual me estoy viendo arriba, pero un poquito realidad-ficción. O sea, hay como muchas dualidades ahí puestas encima de la mesa, ¿no? Vida-muerte, realidad-ficción, ¿no? Sí. Ayer esta chica con la que hablaba, que te digo, que me preguntaba, me decía que no entendía, o sea, que qué sentido tenía que buscar a la hija, por ejemplo. Me hace gracia esto, ¿no? Porque yo le decía, es que eso da igual. O sea, al final eso es una excusa para engancharte a ti y darle un sentido a que él llegue a un desierto, porque ¿qué hace un señor en una rave? Quiero decir, no es lo importante. Eso es parte de la trama, claro, para captar, muchas veces captar la atención. Claro. Nos despistamos con detalles que yo creo que, bueno, pues evidentemente es que llega un momento en la película que tú te olvidas casi de que está buscando a la hija, porque encima luego, bueno, vamos a hacer un poquito spoiler, pero bueno, no voy a hacerlo. Como luego pasa lo que pasa con el otro hijo, voy a dejarlo ahí, pues ya se te olvida incluso. Pero es que yo estoy contigo que eso es lo de menos. Sí, a lo mejor la gente que no le ha gustado la película es porque espera lo típico de inicio, nudo y desenlace, ¿no? Que lo hay en la película, hay un desenlace, pero... Es un final abierto. Correcto. La gente no les gusta. Yo estoy convencida que a la gente no le gusta. Y luego la película tiene muchos impactos que no esperas, con lo cual el espectador de repente no espera que suceda tal cosa y constantemente, o sea, yo creo que desde la mitad de la película al final... es muy convulso, o sea, tú estás en la butaca diciendo, hostia, no me puedes sorprender otra vez, estás con mucha tensión. A mí él me parece me parece un cine como muy revolucionario por eso que estás diciendo ahora, porque al final la gente quiere su principio, o sea, su introducción, desarrollo y desenlace. Y cuando hay películas con finales abiertos, que hay muchas, pero esta es más que un final abierto, es casi toda la película es un canal abierto, ¿no? Sí. O sea, casi toda la película es muy simbólica, es muy metafórica, tú puedes interpretarla de muchas maneras y dejar tanta, entre comillas, libertad al espectador, la gente, si te das cuenta, no está acostumbrada. La gente quiere que se lo den todo machacado, que se lo den todo explicado. Y entonces eso también puede hacer que haya un sector de espectadores que diga que bueno, es lícito. Oye, estas películas no van conmigo, no pasa nada. Es decir, hay mucho cine y hay mucho espectador. Pero tanto como denostar la película o decir, yo creo que ahí tampoco, porque yo sí que considero, y lo he leído mucho, que hay mucha gente que le ha parecido una obra maestra porque es indiscutible que tiene un poder hipnótico la película, que tiene unas imágenes brutales, que tiene una música impresionante. Eso nadie lo puede negar. Tiene una música impresionante, la banda sonora es muy buena, ¿eh? O sea, os invito a que entréis en YouTube y pongáis banda sonora que yo lo he hecho, banda sonora original de Sirat, y la volváis a escuchar en casa con vuestros cascos ahí, y es que te lleva a otra dimensión. De todas formas, lo que pienso es que hemos empezado por Sirat, que nos ha gustado a los dos. Sí, no estamos... Pero también es cierto que conforme vayamos hablando en nuestros podcasts, habrá películas que no nos gustarán
está clarísimo y tiene que ser así. Otras que te gustarán a ti más y a mí menos, eso es la lógica normal. Pero hemos coincidido y empezamos con Sirat, que nos ha gustado Que ha mucho. sido como la gran sorpresa. Bueno, tú ya la habías visto hace tiempo. Sí, yo he tardado más en verla. La verdad que entré en el cine sin saber de qué iba, pero bueno. Nosotros hemos hecho match los dos con Sirat. Sí. Estamos los dos de acuerdo. Esperamos, yo creo que tenga mucho éxito. Ya lo ha tenido en otros festivales, pero esperamos que No, y ahora va a los en los Oscars. O sea, yo espero que triunfe porque creo que realmente me parece muy buena representación. También yo creo que en este punto, Rafaela, tenemos que decir que hoy, que es nuestro capítulo número 1 de podcast, que lo estamos haciendo muy bien. Desde casa vamos a comentar varias películas recientes que acabamos de ver, pero también la idea, cuando hagamos el capítulo 2, es nada más salir de la sala, que eso va a ser más interesante. Correcto. Es decir, vamos a grabar nuestro podcast y el audio recién salidos de la película y ahora es porque Sirat ya viene de hace varias semanas y lo tenemos todo en mente. Sí. Pero en la impronta de eso es lo interesante y de ahí surgió esta idea de un podcast. La idea es una conversación en bruto, que digo yo, que me gusta mucho lo de en bruto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hacemos, ¿no? Salimos del cine, nos sentamos en cualquier barecillo, nos tomamos algo y empezamos ahí, pues como estamos haciendo ahora. Entonces tenemos ahí una incontinencia verbal, que es una cosa, bueno, pues eso, digna de escuchar, yo creo. Que mola más. Y entonces nuestra idea es, hoy pues estamos recapitulando, pero la idea es pues nada más salir del cine, como dice José Manuel, bueno, pues compartiros, que aunque no estéis ahí con nosotros, pues podáis estar de alguna manera y os invitamos, por supuesto, si alguno... Para nuestros oyentes soy Emanuele, ¿vale? Sí, yo Rafaela, por favor, no quiero desvelar. Ya antes has dicho que soy de la cuarentena, o sea, ya la gente ya sabe que tengo 40 o más, pero bueno, no pasa nada. Bueno, llevamos 20 minutos y solamente hemos hablado de Sirat, bueno, pero tenemos varias ahí, ¿no? Vamos, ¿con cuál vamos ahora? A ver. Yo hablaría de Romería, ¿no? De Carla Simón. Sí, por orden un también poquito está en las salas todavía. Que también, ¿Está en las salas aún? Sí. Esta la vimos juntos, ¿no? Salimos de Romería. Me haces dudar ahora. Sí, la vimos juntos, Vale. Bueno, Sirat, ¿algo más que decir de Sirat? Nada, para mí, yo lo siento para los que nos guste, pero para mí es un 10, es un 10. O sea, hacía tiempo que no veía una película tan diferente y eso que me puso nerviosa y yo ya la vi en casa, tengo que decirlo, lo siento, porque... Tú la has visto en Movistar, ¿no? En sí, la plataforma. Porque además era un fin de semana que no me encontraba así muy bien y dije, prefiero verla en casa porque no me apetece salir al cine, sino... Y me arrepiento, porque incluso igual voy a verla al cine porque, claro, en casa no es lo mismo. Yo la veía en casa y decía, madre mía, si esta peli es de pantalla grande, es de audio a tope, y aún así en casa me gustó y tengo que reconocer que pasé por muchos lugares viéndola, o sea, me puso nerviosa, no entendía, o sea, que también entiendo a la gente que no conectó con la peli, pero es verdad que me hizo un clic la escena final. Para mí la escena final, yo de repente dije en voz alta, lo acabo de entender todo. O sea, yo esa escena del tren... Pero no podemos spoilear. No voy a decir más, lo entendí todo. Entonces, bueno, pues bien. Vale, seguimos, venga. Adelante. Yo, de lo que he visto últimamente, de lo mejor también, como Amparo. No un 10, pero muy, muy, muy arriba. Es la peli que pasa en semanas y todavía se queda ahí en el cerebro y esas pelis son buenas. Sí. Romería de Carla Simón. Romería. Ay, Romería. A ver, Romería de Carla Simón, para quien no la haya visto, habrá, bueno, si nos estáis escuchando que hay alguien ahí detrás, quien la haya visto, Carla Simón tiene un cine muy particular, ¿no? Porque ella tiene una vida muy particular. Entonces, ¿qué hace Carla Simón en su cine? Es un poco autobiográfica, introduciendo ficción, pero viene de películas como Alcarràs, que también es autobiográfica. ¿Y cómo se llama el otro título que no recuerdo? La otra película de Carla Simón. ¿Es en catalán? No recordamos el título, ahora lo buscamos. Vale. Pero es la tercera película que hace Romería. ¿Y qué hace? La tía se va a sus orígenes de sus padres que fallecieron a causa del SIDA, porque eran heroinómanos en los años 80, y entonces ella hace como un retroceso a la vida cuando se conocieron en Vigo, en Galicia, los padres, que la historia con las drogas, pero ella hace como un cuento de hadas, como una metáfora de
es todo muy duro. Ella luego fue adoptada en la vida real, Carla Simón, creo que por su tía, pero la historia de amor de sus padres, con un final muy dramático, lo que está contando en Romería, es decir, fue una historia de amor realmente la de mis padres. Y aunque acabó con fatal, como el culo iba a decir, pero bueno, pero ahí está, ¿no? Y yo vengo de ahí, es lo que está diciendo Carla Simón. Le he oído últimamente en una entrevista diciendo, ya he hablado de mi pasado, ya con estas 3 películas cierro esto y ahora me voy a dedicar a otra cosa, porque sí que es verdad que es una especie de catarsis y de psicoanálisis. ¿Has encontrado Estiu Estiu 1993. 1993, Estiu exacto. Esa es 1993. la otra peli de Carla Simón. Exacto. En el Que en, 2017, en el 2022 Alcarrás, que ganó el Oso de Oro de la Berlinale, y luego ahora ha cerrado la trilogía, ¿no? Un poco con Romería, que es con una Romería. directora muy potente, que es catalana, que en Alcarràs habla de su familia de Lleida porque su madre era catalana, y el Estiu 1993, y su padre era gallego, etcétera. Bueno, yo para que no os sintáis tan abrumados con la sabiduría de Emanuele, yo, por ejemplo, era mi primera película de Carla Simón, lo reconozco, yo confieso, no pasa nada. Y me gustó. Sí que es verdad que la primera parte de la película, con este híbrido que hace entre grabación casera porque claro, esto está ambientado obviamente en los 80, ¿no? Y entonces ella va con la típica cámara de VHS, entiendo, de cámara de vídeo, nada que ver con las de ahora, y entonces se retrata tal cual, ¿no? Como está grabando ella, a dónde va a buscar los orígenes de sus padres, y ella va haciendo pues como un pequeño reportaje. Y entonces a mí es verdad que esa parte técnica me violentó un poco, no sé por qué, no me gustaba. Supongo que también tiene que tener un sentido, ¿no? Que te haga sentir un poco incómodo, porque es como la cruda realidad, ¿no? Y sin embargo, luego está esa segunda parte de la película, que es como un realismo mágico, que es cuando ella se transforma, que va con ese vestido rojo, que es como más exquisita a nivel de planos, y entonces yo creo que ahí quiere representar un poco también las dos formas de lo que tú has dicho, ¿no? De entender lo que pasó con sus padres, ¿no? Te pueden contar la cruda realidad y te pueden contar, pues, que murieron se puede decir, ¿no? Tampoco que murieron de SIDA, se sabe, ¿no? Al leer la sinopsis. Sí, eran que heroinómanos. Murieron de SIDA, que consumían heroína, ¿no? En aquella época que arrasó la heroína, y entonces eso evidentemente es como muy desagradable, se tapaba mucho en aquella época, ¿no? Y por otro lado, pues el quedarse pues con lo que tú dices, con el foco de, bueno, pero eran mis padres, me querían, yo los quería a ellos, y entonces es esa otra parte un poco como más dulce, que a mí me gustó más porque obviamente es más agradable. Exacto. Claro, porque la película tiene escenas, a ver, no me parece que tenga escenas muy fuertes. Solo hay Creo una. Que hay películas relacionadas con las drogas. Me viene ahora Trainspotting a la mente, hostia, que eso más. sí que es, no sé por qué me ha venido ahora esta, ¿no? Mis padres también siempre hablan de una película que se llama Cristina F, Uf, que siempre dicen que salieron del cine porque era insoportable, o sea que no. Romería tiene una escena que es la más fuerte, ¿no? Del mono, ¿no? Tal cual. No, y que se inyectan y entonces ahí pero es soportable, exacto, no es que te tengas que tapar los ojos para ver eso. Ahora ¿no? el cine, bueno, no sé, yo creo que se cuida mucho, ¿no? Yo creo que antes veíamos películas más crudas. Claro, y que la intención de Carla Simón es, sí, vale, el morbo existe, pero esto no es el punto álgido de la película, el punto álgido es la historia de amor de mis padres, y que de esa historia de amor nací yo. Y sí, circunstancialmente, bueno, en esa época muchísima gente, heroinómanos, murieron. Bueno, pues porque, por las jeringuillas. Y luego hay muchos matices, porque es verdad que tú te quedas un poco, mira, tú te quedas igual un poco más con la historia de amor. A mí me parece súper interesante lo que provoca en la familia, ¿no? Esa parte de la película me parece muy interesante. Lo que suponía para mucha gente, para mucho sector de la sociedad, el avergonzarse de un hijo porque es drogadicto o porque tiene SIDA, ¿no? Avergonzarse. Sí, porque es una enfermedad que hoy en el 2025 todavía tiene muchos estigmas. O sea, en el año 80, de hace 40 años, que acababa de empezar y que moría la gente y tal,
era vergonzoso en una familia de tener un... Y se sigue hablando poco, cuando hoy en día el SIDA está a la orden del día, Correcto, porque hay mucha más promiscuidad, la gente tiene muchas más relaciones abiertas, no es como antes que quizá pues, se tenían, Sí. pero no era, yo creo que ni por asomo lo de ahora, o sea, hay mucha más libertad sexual y por tanto, pues muchas veces hay poca conciencia y bueno, pues no se toman los medios que se tienen que tomar y está ahí. Y fíjate que se habla poco. Exacto. Podríamos contar con los dedos de las manos. Las películas con el tema. Las películas del tema me vienen la de Tom Hanks y Antonio sí, Banderas. Filadelfia. Bueno, de alguna manera indirectamente, pero no se centra en el SIDA, la de Queen, la de Freddie Mercury, Bohemian pero Rhapsody. no hace hincapié realmente, es la historia de su vida, pero tampoco se trata. No, pero... en este caso, yo es que Carla Simón creo que sobre todo es valiente, ¿no? Porque pone en el foco algo, exacto, que no es una temática muy común en las películas. Seguro que hay alguien que controla un montón de cines y nos está escuchando y dice, pues sí, hay un montón, está el otro. Pero yo te hablo de películas así como que, pues más, que hayan llegado más, ¿no? Al gran público. No hay tantas, porque es un tema que al final incomoda. Entonces a mí esa parte de la película, por ejemplo, me pareció interesante y también muy valiente por su parte, ¿no? No sé tampoco hasta qué punto hay ahí realidad ficción. Habrá ficción, entiendo. Claro, entiendo que sí, pero bueno, es una película interesante, me gusta. Yo creo que ella, para cerrar el círculo, ¿no?, vital, ha dicho, tengo que contarlo, porque es parte de mi vida y además es original, es un guión original, no ha adaptado una novela, nada. Que eso también es importante. También. Y además la tía, yo le doy importancia a Carla Simón, de hecho es mi película favorita de ella. Alcarràs i Estiu, 1973, perdón, estaban bien, pero para mí Romería es un paso más allá y es más madura, porque es su tercera película. Pero entiendo que Carla Simón me gusta sobre todo porque la visión femenina, y de esto todavía no hemos hablado y creo que es súper importante, la visión femenina en el cine es la revolución. Hasta ahora, todas las películas que veíamos eran de directores masculinos, que está de puta madre, y acabamos de hablar de Sirati, de Oliver Laxe, y perfecto. Pero necesitamos puntos de vista femeninos. ¿Y qué teníamos aquí? Teníamos a Isabel Coixet, teníamos a Pilar Miró y había 4 cineastas, pero ahora viene una tanda de cineastas mujeres a Lauda, que queremos ver, por cierto, la nueva película los domingos y a lo mejor haremos un podcast de Alauda que también nos gusta mucho. Hay directoras, pero mujeres muy potentes que a nivel nacional que están haciendo un cine que te mueres. Bueno, es que el otro día veía a Leticia Dolera, que es como... bueno, que estaba en una entrevista también, que ha sacado ahora una serie que se llama... ¿no? Sí, que se llama... La serie se llama Pubertad, ¿vale? Y hablaba precisamente de esto, ¿no? Que sigue siendo una industria pues muy masculina. Fíjate, nosotros ahora hoy con las películas que empezamos, que tenemos una directora, ¿no? Lo demás son todo, creo que directores. Bueno, mi amiga Eva... sí, es Guy, director también. Son directores todo. Entonces, fíjate, ¿no? Pues al final lo que llega a las pantallas básicamente son películas dirigidas por hombres, que está muy bien, ¿vale? Pero bueno, también me consta que hay mujeres haciendo cine y bueno, pues lo que decía Leticia el otro día en la tele es esto, ¿no? Que todavía hay que... Y ahora, pues como estás diciendo tú, sí que están empezando a aparecer, ¿no? Esas directoras un poquito que además están haciendo trabajos súper chulos y bueno, pues es interesante porque la visión, claro, evidentemente no es la misma, ¿no? Necesitamos esa visión porque la vida es paritaria y estamos al 50% y necesitamos tener historias contadas por mujeres. Vamos, es que estoy diciendo una obviedad, no vamos a entrar porque es que creo que todo el mundo que nos escucha pues mira, estará de acuerdo. Pero me das pie, me gusta mucho, voy a coger tu hilo y hablar de mi amiga Eva, porque aunque no es un director, aunque no es una directora... Dejamos ya Romería. Sí. Vale. Porque hablabas del tema de la mujer y en mi amiga Eva, que es la próxima peli de la que vamos a hablar un poquito, precisamente lo que más me ha gustado, o sea, lo que más me gustó fue el tema, ¿no? Que es un poco una mujer alrededor de los 50, que empieza a tener pues estas crisis que empezamos a tener todas hormonales y me parece un tema importante como para llevar a la pantalla
porque tú misma no te reconoces, no reconoces tu cuerpo, no reconoces lo que te pasa y bueno, pues a ella de repente le suceden todas estas cosas y bueno, pues decide divorciarse y con lo que conlleva ese divorcio, ¿no? Y todo lo que se produce a partir de que ella decide divorciarse. Además decide divorciarse sin una razón aparentemente sólida, ¿no? Correcto. Normalmente pues escuchas gente que se divorcia, bueno, pues porque no nos entendíamos, porque hay una tercera persona, pues no sé. Y en el caso de ella, su razonamiento al propio marido lo deja fuera de lugar y en general, ¿no? A todo su entorno, ¿no? Luego ves también cómo se posicionan los amigos, Sí. ¿no? Esta idea de cómo la gente se divorcia, hay que ponerse en un bando o en otro, no sé, me parece súper interesante. Y el personaje de ella es que es súper tierno, porque es como torpe, o sea, es insegura, pero luego Sí. hace las cosas. Entonces, no sé, creo que tiene muchísimos matices, un personaje femenino con un montón de matices y me gustó mucho eso de la película, ¿no? Por lo de hablar aunque lo haya Sí, escrito sí, sí. un tío, ¿no? Pero está muy bien captado, yo El creo. director es Seth Guy, que ha hecho otras películas y siempre, yo creo que este director lo que hace es películas corales siempre, Mm, de, de muchos personajes, de interacción, de parejas, de amigos, de familia, de padres, hijos. Y en esta película, que estoy de acuerdo que también me ha gustado, es que hoy estamos hablando de películas que nos han gustado, mm, todas. Mi amiga Eva, me gusta la actriz Nora Navas, que me parece fantástica. fantástica. Mm, Me gusta la historia, que es lo que has dicho tú, que no esa temática tampoco es muy común en las películas. no, Eh, Voy a cortar una relación porque no acaba de convencerme del todo y yo lo que pido, porque en las parejas de larga duración está claro que la pasión y todo esto ya desaparece y se claro. difumina. Pero ¿qué hace Nora Navas? ¿Qué hace Eva? Que dice, no, no, es que podría seguir hasta el final de mi vida con Mm. mis hijos y con mi pareja Sí, con las como, relaciones. no sé si era Woody Allen o quién era que decía, dice, siendo educados podemos durar toda la vida, ¿no? O sea, es un poco eso. Pero ella dice, hasta aquí hemos llegado y no hay otra persona, no me he enamorado de nadie, no tal, pero necesito eso en mi vida. Y entonces eso está muy bien y muy interesante. Sí, sí, nos gustó, nos Mi gustó. amiga Eva, esta Que la es, vimos hace como 4 o 5 semanas en la sala o también. Sí, menos, no sé, igual menos, ¿eh? Y además es muy chula porque cuando acaba la película yo me acuerdo que me giré a Emanuele y le dije, ay, quiero más, o sea, quiero saber cómo sigue ah, esta sí, historia, sí, sí, sí. porque me tenía súper enganchada, Me dijiste literal, no quiero que se no acabe, quiero que se porque acabe. estabas viviendo. Estaba súper metida en la peli y me gustaba la historia además es que eras testigo, ¿no? En primera línea está Habías muy bien contada. empatizado, habías Sí, había empatizado. empatizado mucho con ella porque la gente no la entendía, luego poco a poco los hijos también la van entendiendo más, ¿no? Y es que está muy bien construida la evolución de ella desde Sí. que no sabe ni cómo tomar esa decisión hasta cuando ya la toma, todo lo que se produce después, que es súper divertido el momento también de quedar, de entrar en el mundo pues un poquito Así Tinder, en la ¿no? rueda de Aplicaciones, que empiezas a quedar con... empezar a conocer chicos y así no te... random, Claro, quedar en citas de café de bares y cada uno con su neurosis y ves todo tipo de... que muchas veces dices, madre mía, o sea, es que buscar una pareja express, claro. tengo 10 minutos para conocerte, cuéntame tu rollo. Eso, Luego es muy divertido cuando se vuelven a encontrar ellos, que se llevan como bien, él también ha rehecho su vida, ¿no? Y entonces él le da las gracias porque dice, mira, gracias, me lo tomé muy mal, pero gracias a ti, pues ahora he descubierto, ¿no? Que igual yo también quería otra cosa. Y ya, claro, la pobre se queda con una cara que el porque... actor es maravilloso, argentino, no nos ay, acordamos del nombre, pero ¿sabes lo que me gusta de esta peli también, Rafaela? Me sí, gustan los personajes secundarios, porque me parece sí. que la amiga, Bueno, argentina es la amiga maravillosa, argentina es lo más, el amigo divertidísima. gay, o sea, hay prototipos de personajes, pero que están muy bien, ¿no? Y que Sí. apoyan a Eva y su entorno. Juan Diego Boto, por favor. El marido Ah, es el Juan marido Diego es Juan Diego Boto, Boto. que está también Sí, fantástico. Las caras de él, o sea, la conversación de ellos en el baño es tremenda. Claro, porque ella ya se ve tan agobiada que dice, no, voy a decirle que tengo un amante.
pero claro, se lo inventa totalmente. Es que tiene momentos muy divertidos. No sé, me parece una película muy chula, ¿no? Para ver y pasar un buen rato, la verdad. Y bueno, pues reflexionar sobre esta etapa de la vida que también, pues, no son todo mujeres jóvenes que se enamoran de hombres maravillosos, sino también hay mujeres con 50 que igual llevan toda la vida casadas y de repente se replantean, ¿no? Pues ¿por qué no? Y también está muy bien. Y además una mujer súper normal, con un cuerpo súper normal. Correcto, eso es importante. Que eso me fascinó también de la película, que hay algún momento en que se le ve en ropa interior y como todo con mucha naturalidad. Y eso también se agradece en el cine. O sea que muy bien también. Mi amiga Eva. Y luego nos quedan 2 pelis que has visto tú, o sea que nos las tienes que... Vale, pero voy a ser muy breve porque creo que también para este primer podcast... Ya estaría. Y ya estaría. Queríamos hablaros de por qué el podcast. Hemos empezado con películas que tienen un nexo en común, que están hechas aquí. Yo he visto otras 2 que Rafaela no ha visto y que las voy a decir súper rápido y que también me ha gustado las 2 muchísimo. O sea, porque creo que hay cine muy bueno ahora en las salas. Una es Maspalomas, que me ha gustado muchísimo. Los directores son los Moriarty, son 3 directores vascos que escriben, son guionistas y dirigen a la vez. Y la temática es muy rápido, me ha encantado. El actor es fenomenal, es un señor de 75 años que estaba casado en el País Vasco, en Euskadi, y tenía una hija, y que a los 50 sale del armario y se separa y se va a vivir a Gran Canaria, a Maspalomas. Y entonces ahí, durante 20 y pico años, tiene una vida pues eso, de lo que hay en Maspalomas. Las dunas, el jumbo, el ambiente gay de toda Europa, el cruising, toda esta historia. Pero a los 75 tiene un ictus y tiene que volver a Euskadi, a una residencia y volver a la vida familiar con la hija y todo lo que supone volver a su pasado. Ahí lo dejo, maravilla, Maspalomas, la recomiendo. Y luego otra que he visto que me ha encantado es Las delicias del jardín de Fernando Colomo. Que Fernando Colomo es un director madrileño que tiene un huevo de películas de toda la vida, Salsa Rosa con Maribel Verdú y Antonio Resines, todo este tipo de películas, pero este tío yo creo que ha llegado a un punto de su vida que es el Woody Allen de aquí. O sea, ha hecho una película tipo Woody Allen, que podría ser perfectamente Vicky Cristina Barcelona o podría ser, no sé, cualquiera que pensemos, una comedia alocada con un guión, no sé, se me viene a la cabeza La maldición del escorpión de Jade. Ese tipo de películas. Y entonces, con Carmen Machi como protagonista, y el propio Fernando Colomo, que es el director, se monta una historia de una galería de arte. Él sale de actor. Él sale de actor. Y sale su hijo también biológico. Entonces, toda la trama es muy enloquecida y muy divertida y sales de la película diciendo, pero qué maravilla es esto, por favor. O sea que también la recomiendo. Hasta ahí, esas otras 2. Muy bien, pues ya tenéis cositas para ir a ver al cine, para ir a ver en el cine. Sirán, Romería, yo creo que están todas aún en Mi amiga Eva. Mi amiga Eva, Maspalomas y Las delicias del jardín, que no es el jardín de las delicias, claro, como la obra del Bosco, sí, el cuadro que está en el Museo del Prado, pero es un juego de palabras que luego se entenderá porque, bueno, el protagonista es un artista que pinta. Hay que verla para saberlo. Pues nada, esperemos que os haya gustado nuestro primer capítulo y para la semana que viene o la otra... Sí, no vamos a tener una periodicidad fija, pero bueno, iremos subiendo nuestros podcasts y conforme vayamos yendo a las salas... Hay 2 o 3 pelis en recámara pendientes, ahora vienen muchísimas cosas interesantes porque muchos festivales y mucho movimiento. Así que nada. También comentaremos alguna serie que nos mola, porque ¿no? Sí, bueno, pues esto de pubertad que os decía Pero sobre todo pelis. Vamos a hacer más de pelis, pero bueno, sí, podemos hacer algún especial de pero a lo mejor... O sea, de series, porque vemos muchas también, pero bueno. Porque podríamos hacer un podcast también literario, teatral, que nos gusta el teatro y vamos al teatro, nos gusta la danza, claro. Pero vamos a centrarnos en una cosa y no mareamos. Sí, no mareamos. Y nada, queríamos recapitular, bueno... No, bueno, nos queremos despedir también, ¿no? Yo creo. A los que nos estéis escuchando ahí detrás,
que tenemos nombres y apellidos y sabemos que está ahí Nacho escuchándonos, sabemos que está Cristo, sabemos que está Alex, José, sí. sabemos que está Alex, bueno, sabemos, ¿no? Esperemos que estéis, pero nos gustaría llegar a más audiencia, Sí. poquito a poco, lo subiremos en nuestras redes y tal. Sé que lo podéis compartir y bueno, pues si os ha gustado y nada, pues que nos vemos en los cines, ¿no? Bueno, un abrazo a todos. Chao. Chao. La otra mirada, Emanuele y Rafaela.